Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al tercer video. Vamos a hablar un poco sobre la semántica ahora. Ya hemos estado hablando sobre la gramática que pertenece al estudio de la sintaxis, de la lógica de conectores. Ahora vamos a hablar un poquito de la semántica. Ya sabemos que un lenguaje lógico, un lenguaje formal, funciona independientemente de la semántica, pero la semántica nos permite crear un sistema a través del cual vamos a poder hablar en términos de verdad y falsedad acerca de estas fórmulas que ya sabemos cómo construir, ya sean atómicas o moleculares. Entonces, básicamente, para terminar esta unidad, lo que vamos a hacer es establecer ciertas reglas para poder interpretar fórmulas atómicas y moleculares en términos de los valores de verdad que pueden tomar. ¿Ya? Entonces, partamos por la idea de que nuestro lenguaje formal, tal como lo hemos estructurado hasta ahora en esta unidad, no tiene un contenido, son puras formas. Ya sabemos eso desde la clase anterior. Pero para poder interpretarlo en términos de verdad y falsedad, tenemos que hacer como si expresaran algo esas oraciones para poder estudiarla en términos semánticos, porque cuando algo expresa una información, esa información puede cotejarse con un estado de cosas en el mundo. Y si esa información describe ese estado de cosas, la oración que expresa esa información, esa creencia, esa proposición, será verdadera. Y en cambio, si no describe si no describes información que se corresponde con lo que pasa en el estado del mundo y más bien dice lo contrario, entonces la oración será falsa, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que asumir aquí es que tenemos un lenguaje formal, pero que vamos a pensarlo como si estuviera hablando sobre estados posibles del mundo, como si lo que nos dijeran esas fórmulas son afirmaciones o fueran afirmaciones sobre el mundo, ¿no? Sobre una organización en particular del mundo. Y ese tipo de enfoque se conoce como semántica denotacional o extensional, porque estamos asumiendo que los lenguajes formales hablan sobre un mundo o refieren a estructuras del mundo. Por lo tanto, vamos a interpretar toda fórmula como si fuera una oración declarativa. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacían las oraciones declarativas era darnos información sobre el mundo, hacer afirmaciones sobre el mundo. Y esas afirmaciones podían ser correctas o incorrectas con respecto al mundo. Si eran correctas, se llamaban oraciones verdaderas, las cuales expresaban em, esas unidades de información que se corresponden con el mundo. Y en cambio, si teníamos oraciones que expresan unidades de información que no se corresponden con el mundo, esas oraciones serían falsas, ¿no? Entonces, la idea es interpretar estas fórmulas como si fueran oraciones declarativas, porque solamente ellas, las oraciones declarativas, son las que pueden llamarse verdaderas o falsas, como ya hemos aprendido en las unidades anteriores. Para hacer entonces esta interpretación de fórmulas como oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, vamos a tener que establecer cómo se relacionan nuestras afirmaciones con un supuesto estado del mundo que vamos a tener que plantear para poder darle valores a nuestras oraciones. ¿Ya? Porque acuérdense, nuestras oraciones no refieren realmente al mundo, sino que vamos a hacer como si lo hicieran para darles valores. Entonces vamos a hacer un recorrido bastante sencillo. Vamos a ir primero por la interpretación de las fórmulas atómicas y vamos a dar una regla básica para interpretar toda fórmula atómica en términos de verdad o falsedad. Y luego vamos a ver cómo se pueden interpretar las fórmulas moleculares. Este orden es más o menos explicado debido a que sabemos ya ahora que las fórmulas moleculares se componen de fórmulas atómicas. Bueno, lo primero que hay que decir entonces es que como estamos hablando de una semántica artificial, no que pertenezca al lenguaje, no es que nuestro lenguaje lógico ya tenga significados, no tiene ningún significado, no tiene ningún contenido, vamos a ver que la primera regla para interpretar fórmulas atómicas como P, Q, R, S, T, etc., es simplemente una asignación. Es decir, vamos a asignar directamente valores, ¿sí? Si tenemos una fórmula atómica, asignamos valores. Y se interpretará como si fueran entonces verdaderas o falsas estas oraciones. ¿Quién decide si son verdaderas o falsas? Nosotros, cuando asignamos los valores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tengo una fórmula atómica P, yo puedo asignarle un valor a través de esta regla 1 que me habilita a hacer eso, a interpretarla. Entonces, si tengo una fórmula P, yo puedo decir, ok, voy a crear un estado del mundo y lo voy a representar así, como una tabla, en la cual digo, en ese estado del mundo, lo que afirma P, la unidad de información, la proposición, la creencia que afirma P, se corresponde con ese estado del mundo. Por lo tanto, P en ese estado del mundo es verdadera, o según ese estado del mundo es verdadera. O podría tomar la otra opción, que es decir, ok, voy a tener un estado del mundo en el cual esa afirmación, sea lo que afirme, es incorrecto.
y por lo tanto, según ese estado del mundo, esa oración será falsa. Esta gráfica de tipo tabular, o sea, como tabla, se entiende como una gráfica también de lo que es un estado del mundo. Es decir, estoy estableciendo que hay una organización del mundo en la cual lo que sea afirmado por P, sea lo que sea, es falso. O estoy creando una estructura del mundo en la cual sea lo que sea que afirma P, es verdadero. Hace que P sea verdadero, ¿no? Muy bien, entonces estas estructuraciones vamos a llamarlas estados posibles del mundo y al crearlo se va a poder asignar un valor a cualquier fórmula atómica dentro de una fórmula más compleja incluso, ¿no? En este caso solamente estamos hablando de fórmulas atómicas, pero si tuviéramos fórmulas más complejas, o sea, fórmulas moleculares, podríamos asignar valores a través de la regla 1 a todas sus fórmulas atómicas, ¿no? Muy bien, es justamente por esta razón porque hay dos opciones de valor que se le atribuye según esta interpretación que estamos ofreciendo, es que se conoce estas lógicas como bivalentes, porque asumen que solamente hay dos valores. Hay otras lógicas que asumen que más bien la semántica es plurivalente, ¿no? Y tienen otro tipo de cálculos de valores, pero esos no vamos a ahondarlos porque no forman parte de la lógica estándar. Vamos ahora con las interpretaciones de las fórmulas moleculares. Vamos a ver que, ya habiendo conocido que las fórmulas moleculares son compuestos entre al menos un operador y una variable proposicional, em, entonces vamos a ver que lo único que nos falta para poder entender cómo calcular los valores de fórmulas moleculares va a ser, si ya tenemos valores asignados a las fórmulas atómicas, simplemente saber cómo funcionan los conectores, porque los conectores son los que unen fórmulas atómicas para hacer fórmulas compuestas. Si entendemos qué significan o qué van a significar en nuestra semántica los operadores, va a ser muy fácil ya entender lo que significan las velocidades compuestas. Entonces, para empezar, todo conector lógico va a interpretarse como lo que vamos a llamar operador veritativo funcional, que es lo mismo que un operador lógico. Solamente son sinónimos, pero claro, digamos, llamarlo operador veritativo funcional es hacer énfasis en su aspecto semántico, que es el que estamos ofreciendo ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un operador? Un operador va a tomar como inputs, es decir, como, digamos, dos fuentes de ingreso, valores, ¿ok? Y van a ser valores. Esos valores van a venir de las fórmulas que componen esta fórmula compuesta, ¿ya? Puede ser una o dos fórmulas, porque siempre tenemos operadores monádicos u operadores diádicos, ¿no? Y esos inputs van a dar como output, es decir, como resultado de esta operación, un valor. Y ese valor va a corresponder al valor de la fórmula compuesta que unió esas dos fórmulas o que afectó a esa fórmula única que se unió a un conector para dar lugar a esa fórmula compuesta. ¿Ya? Entonces el operador va a funcionar de esa manera, va a ser como una maquinita, ¿ya? A través de la cual van a ingresar dos valores o un valor dependiendo de si el operador es monádico o diádico, y el resultado va a ser siempre un valor, que va a corresponder ya no a las fórmulas o a la fórmula cuyo valor ingresó a la operación, sino más bien va a corresponder a la fórmula más compleja que une a las dos fórmulas cuyos valores se operaron, o que expresa la unión del operador con la fórmula que se operó con él, ¿no? Cuando tenemos un operador monádico. Entonces, más o menos funciona de esa manera funcionan los conectores. Entonces, veamos cómo funciona el más básico de los conectores en tanto operador veritativo funcional, la negación, que es la que opera directamente a una fórmula directamente. No conecta a dos, sino opera solamente a una, por eso se llama monádico. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer siempre es aplicar la regla 1 y asignar a un símbolo, uh, un símbolo no lógico variable proposicional, un valor. En este caso, vamos a asignarle a la fórmula atómica P el valor de verdad, ¿sí? El valor B, en un estado posible que estamos creando nosotros, un EPM, que es el estado posible del mundo 1. Según eso, vamos a poder asignar ahora valores a través de la interpretación de los operadores lógicos como operadores veritativos funcionales. Entonces vamos a poder ver que esta fórmula compuesta, que es no P, puede interpretarse ya en sus valores gracias a que esto que está aquí va a ser un operador veritativo funcional. ¿Cómo vamos a determinar el valor de esto a través de la interpretación de esto como un operador? Fácil. Colocamos la fórmula completa en dos columnas, ¿sí? Negación, primer símbolo, P, segundo símbolo, y luego decimos,
valor que va a tomar esta fórmula compuesta a partir de este estado posible del mundo que hacía P verdadera va a ser la siguiente. Cuando P es verdadero, copio este estado posible del mundo en su distribución acá. La negación siempre va a invertir el valor de de la fórmula de la que está operando. Y entonces, si esta fórmula era verdadera, la negación tendrá el valor falso, ¿no? Tenemos un operador que es la negación, tenemos un valor de input que es el valor de verdad de P, y el valor de output siempre va a ser, con esta operación, el valor opuesto, ¿no? Si P era verdadero, dentro del valor verdadero salió el valor falso para la negación de P. Si el valor era falso, en cambio, hubiera sido falso, por ejemplo, el valor de la negación hubiera salido verdadero, ¿no? Muy bien, entonces de eso se trata. Y claro, el resultado es el valor este de aquí, el de falsedad, le corresponde ahora no a la variable proposicional, sino a la forma o la fórmula compleja o compuesta o molecular negación de P. Y tenemos que el valor negación de P es falso. Entonces, al interpretar los operadores como los conectores lógicos como operadores veritativos funcionales, podemos calcular sus valores de fórmulas complejas a partir de ciertas fórmulas simples a las cuales les hemos asignado ya un valor, ¿sí? Lo que nos toca ahora, claro, y esto además sirve no solamente para este caso en el cual tenemos una fórmula simple a la cual se le aplicó una negación, sino que se generaliza el punto para cualquier oración más compleja. Por ejemplo, en el mismo estado posible del mundo que asignaba el valor a P de verdad, hemos visto que la oración negación de P resulta falsa gracias a que esta operación derivativo funcional me dice que invierte el valor de la fórmula o del valor que recibe como input. Ahora, si es que yo aplico una nueva negación y creo una fórmula de esa estructura, negación de negación de negación de P, entonces el punto se generaliza y por lo tanto, si yo tenía una fórmula bien formada, que en este caso es la negación de P, que tiene como valor la falsedad, al aplicarle una operación de negación, su valor, que era falso, se convertirá en el valor opuesto, verdadero. ¿Ok? Y tendremos entonces el valor de esta fórmula de negación de P como verdadero. Claro, y si fuera negación de P sería falso. Y si fuera negación de negación de P sería verdadero, y etcétera, etcétera, etcétera. Aplicando la misma lógica, ¿no? Por lo tanto, el valor de cualquier fórmula molecular, según este ejercicio, depende en última instancia de la asignación de valores que le hemos dado al inicio a una fórmula atómica, que es la única que en este caso tiene que ver con la estructuración final de la forma o de la fórmula negación de P o de la fórmula negación de P, o que también tiene que ver con estas otras un poco más complejas, ¿no? Entonces, basta con asignar un valor a un átomo y saber cómo se interpretan los operadores lógicos para poder determinar o calcular el valor de cualquier fórmula. Y así de valioso es esa interpretación. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el lenguaje lógico es composicional. Y eso significa, al igual que muchos lenguajes naturales, es decir, el significado o la interpretación de las oraciones más complejas se deduce de ciertas relaciones entre las interpretaciones que tenemos de fórmulas más simples que componen esa fórmula más compleja o esa oración más compleja. Muy bien. Ahora vamos a ver que en base a lo que hemos explicado, las fórmulas moleculares realmente son como funciones de verdad. Es decir, funciones matemáticas de verdad, como si la verdad fueran valores. Y son valores, ¿no? B o F. Y lo que hacen los operadores que, digamos, son los operadores principales de estas fórmulas moleculares, es simplemente operar los valores que les damos como inputs. Y esos valores que les damos como inputs son los valores que les damos a sus átomos. Les damos valores a los átomos, entendemos los operadores como valores de verdad y finalmente lo que hacen las fórmulas es operar eso como funciones y dar como resultado nuevos valores para esas fórmulas moleculares, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda por ahora es detallar en el último video cuáles van a ser esas funciones de verdad, porque van a ser una función distinta para cada operador, ¿no? Y eso nos va a dar 5 reglitas más. Vamos a tener la primera, que es la asignación de valores a toda fórmula proposicional, que está por aquí, ¿no? Y luego vamos a tener las reglas 2 al 6, que nos van a decir cómo poder operar esos valores sencillos con estos conectores que se interpretarán como operadores veritativos funcionales y podremos hacer el cálculo de cualquier valor de una fórmula compleja. Nada, para hacer eso nos vemos en el siguiente video y con eso acabamos.